Hoy tenemos en la silla negra a Magoia Izaguirre, de Habituatea, psicóloga y divulgadora. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece si empezamos contando un poquito quién eres tú, a qué te dedicas y todo esto? Pues esto es lo más difícil de toda la entrevista. Me cuesta muchísimo definirme. Ahora, actualmente, me defino más como psicóloga y divulgadora, porque lo que más me apasiona es hablar y las conferencias, pero es verdad que hago muchísimas cosas. Soy creadora de contenido, he escrito 2 libros y en mi pasado estuve trabajando por cuenta ajena en empresas porque yo el primer grado que estudié fue Administración y Edición de Empresas. Así que definirme, como ves, es muy difícil. Vale, haces un montón de cosas. Bueno, eres experta, al final te dedicas mucho al tema de los hábitos, ¿verdad? ¿Hay algún hábito que marcara tu vida a nivel personal? Sin duda alguna, el correr. O sea, llevo más de 24 años corriendo. Corría cuando nadie corría. Nos saludábamos los que corríamos porque la verdad que costaba muchísimo ver a gente correr. Y es un hábito que yo creo que me ha forjado tanto como persona, que ha sido un hábito que me ha ayudado a aprender y a divulgar muchas de las cosas que divulgo hoy en día. La constancia, la disciplina, el diálogo interior, entender que la parte mental es casi más importante que la parte física a la hora de correr, el cuestionarme y hacerme las preguntas más importantes cuando corro, la conexión con la música y ver cómo la música te cambia la energía, el contacto con la naturaleza, el contacto con la luz. O sea, yo creo que es que el hábito de correr, vamos, o sea, para mí ha sido un antes y un después. Y lo decidí con 12 añitos, que me acuerdo que dije a mis padres, oye, mira, voy a dejar las clases particulares de piano y francés, que a mí esto realmente no me gusta mucho. Mi primer acto de rebeldía, de escucharme a mí misma, y les dije, mira, es que me encanta correr, me encanta el atletismo y me voy a apuntar al atletismo. Y me acuerdo que mi padre me dijo, con todos los deportes que hay tienes que coger el más marginal, porque es verdad que en aquella época no corría Antes nadie. no corría nadie, exacto. Y fíjate ahora, ¿no? Ahora encima tengo una colaboración con la marca Oisho, así que soy embajadora también de la marca Oisho y puedo decir que por fin, pues bueno, pues algo de rendimiento económico me da el running que parecía en casa que era como de bichos raros, y estoy encantada porque es un hábito que a mí me ayuda muchísimo en mi día a día. De alguna forma, ese hábito que estableciste tan pronto te llevó más de adulta a crear Habituatea, que es a lo que te dedicas actualmente, ¿o? Sí, sí, sin duda. O sea, sí, o sea, el correr me ha ayudado a entender la importancia de los hábitos. Para mí ha sido mi hábito maestro, por llamarlo de una manera, pero al final los hábitos son los programas mentales que tenemos en nuestra mente, en nuestra conducta, en la forma de la que estamos presentes en el día a día. Y es verdad que para conseguir cualquier cambio a largo plazo, lo importante es lo que haces cada día, y al final lo que haces cada día determinan tus hábitos. Por lo tanto, yo no creo tanto en objetivos, sino creo muchísimo más en hábitos, en la persona que te quieres convertir. Y para esa persona en la que te quieres convertir, ¿qué hábitos tienes que sustituir, cambiar, modificar para ser esa persona que quieres ser? Así que lo que hacemos cada día determina al final la persona que somos y seremos. Claro, de alguna forma, esos hábitos se podría decir que son también algo de disciplina. Quiero decir, al final todo el mundo siempre busca mantener esos hábitos a través de la motivación, ¿no? Entonces, ¿qué me dices de esto? La motivación siempre llega después de la acción. Es decir, casi nunca estás motivado cuando vas a implementar un hábito saludable, pero estás muy motivado cuando lo has terminado. Yo nunca estoy motivada antes de salir a correr. Fíjate que llevo corriendo muchos años y yo diría que incluso la mayoría de las veces apetecer o motivada no estoy, pero sé que luego me voy a sentir súper bien, con más energía, sé cómo me va a hacer sentir pues este hábito. Por eso la motivación siempre llega después de la acción. Yo cuando estudiaba el grado de psicología, a mí estudiar no me apetecía nada y tampoco estaba muy motivada para estudiar todos los días, pero sabía que después de estudiar pues me iba a sentir muchísimo mejor conmigo misma porque me había comprometido conmigo misma y había cumplido conmigo misma, trabajaba la autoestima, el autoconcepto, ese diálogo interior contigo misma de sentirte mucho mejor. Entonces, no hay que depender de la motivación para cambiar de hábitos, sino que tenemos que trabajar esa disciplina y esos pequeños pasos visualizando en la persona que nos convertiremos una vez que hayamos hecho ese hábito. Además, nosotros funcionamos, si te das cuenta, por anticipación. Es decir, tú si te vas de vacaciones, cuando estás preparando esas vacaciones estás súper contento como viviéndolo, ¿no? Como si fuera Ujú. ya realidad esas vacaciones. O, por ejemplo, los viernes estamos súper contentos porque anticipamos que llega el sábado y el domingo. Sin embargo, el viernes tienes que ir a trabajar, has madrugado, pero como pides por anticipación, el viernes estás muy contento. Sin embargo, el domingo, por la tarde, puede que estés triste, irascible, porque sabes que empieza toda la semana. Es decir, tú estás por la tarde, no has trabajado, no has madrugado, pero no estás tan contento como el viernes. Claro. Porque vivimos por anticipación, por lo que
aprovechar la anticipación para implementar hábitos es maravilloso. Visualizar cómo me voy a sentir después de hacer eso que me he propuesto. Esto funciona muy bien y ayuda muchísimo a pasar a la acción, a dar ese primer paso. Y respecto a los hábitos, por ejemplo, ¿qué recomiendas de alguna forma? ¿Ir implementando un hábito cada vez y mantenerlo o implementar una serie de pequeños hábitos? ¿Cómo lo gestionas tú? Normalmente lo ideal es cambiar de uno en uno. O sea, un cambio de hábito requiere mucha energía, requiere mucha conciencia, requiere mucho análisis. Entonces, un simple cambio de hábito, que parece que es simple, te puede cambiar toda una vida. Es decir, al final entras en un círculo muy bonito, que cuando haces un pequeño cambio haces otro, pero los hábitos, yo por lo menos como psicóloga siempre recomiendo hacerlo uno en uno, sin amontonarnos. Somos seres que lo queremos todo ya y hacemos 1.000 millones de cambios y al final eso queda en nada. Entonces, más vale cambiar uno en uno, entender qué hábito quiero sustituir por otro, porque los hábitos no se eliminan, se sustituyen, hacer un análisis, oye, dentro de mi día a día, ¿dónde voy a buscar este hueco para incorporar este nuevo hábito y voy a ver qué hábito voy a sustituir? Es decir, si yo llego todos los días, me imagino, a las 6, 7 de la tarde a casa y lo que quiero es hacer ejercicio, bien, ¿qué es lo que hago en ese momento? ¿Dónde voy a rascar esa media hora, esos 10 minutos, esa hora que quiero hacer? Bueno, pues en vez de yo qué sé, tirarme en el sofá, hacer scroll, a mirar el móvil, etcétera, pues voy a sustituir ese hábito de tirarme en el sofá por salir a correr, al gimnasio, lo que sea, ¿no? Y voy a rascar esos 10 minutos, 20 minutos de esa hora, de ese hábito no saludable por el hábito saludable. Entonces, a la hora de cambiar de hábitos tenemos que mirar muy bien dónde vamos a incorporar ese nuevo programa porque hay que sacar ese programa antiguo para implementar el nuevo programa. Claro, entiendo también que cuando vamos a implementar un hábito tenemos que ser un poco realistas con el hábito que queremos implementar porque a veces se puede hacer cuesta arriba, ¿no? Puede ser que intentemos crear un hábito y no seamos capaces de gestionarlo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna recomendación a la hora de escoger un primer hábito o un primer paso antes de empezar con esto o no? Pues coherencia. Coherencia entre la persona que eres y la persona que quieres ser, y la coherencia lo es todo. Muchas veces cambiamos de hábitos porque está de moda, porque le hemos visto a no sé quién, a no sé cuántos, pero al final eso, a largo plazo suele ser poco sostenible. Tenemos que entender cuáles son nuestros valores, para qué queremos cambiar de hábitos, para qué queremos incorporar ese nuevo hábito, en quién nos vamos a convertir. Entonces, que haya una coherencia entre la persona que eres y la persona que quieres ser. Cuanto mayor coherencia tenga ese hábito con la forma de ser que tengas y que quieras ser, con la identidad que quieres adquirir, o sea, vas a tener más posibilidades de que eso sea sostenible a largo plazo. Claro, yo aquí veo un problema que, bueno, que es común y es que los seres humanos queremos las cosas para ayer, ¿no? Sí. Entonces, en esa inmediatez que buscamos, o sea, gestionarlo entiendo que es bastante difícil, ¿no? Sí, porque somos seres impacientes y además somos seres que siempre aspiramos a la perfección y hay que tener en cuenta que no hay que aspirar a la perfección, hay que aspirar a la excelencia y esto simplemente es, mira, tú con lo que sabes vas a implementar este hábito o vas a implementar esta acción que es nueva y ya con la repetición irás mejorando. La paciencia la tenemos que ir poco a poco entrenando. Cada vez somos más impacientes, pero tenemos que entender que los pequeños gestos diarios y la repetición hace que se vaya creando esa nueva red neuronal en el cerebro que nos ayude a adquirir ese nuevo hábito. Al final, nunca es tarde para cambiar de hábitos, siempre se puede cambiar de hábitos, pero tenemos que entender que tenemos que crear un nuevo camino en el cerebro. O sea, si siempre íbamos a la derecha y ahora queremos empezar a ir a la izquierda, tenemos que entender que esto es un proceso y que automáticamente el cerebro siempre va a tirar a la derecha, pero tenemos que trabajar la consciencia, el parar, el estar en el presente y poco a poco, a través de la repetición, cada vez necesitaremos menos energía para adquirir ese hábito, va a ser cada vez más familiar, pero hay que tener en cuenta que se necesita muchísima repetición. Hay ciertas corrientes que siempre se han escuchado de que para que un hábito se instaure son 21 días, ¿no? Sin embargo, en otras corrientes he escuchado que tiene que respetarse un hábito durante 60 días para consolidarse. ¿Qué hay de verdad en estas dos teorías? Las dos son falsas, las dos son reales, no hay una mejor que la otra. ¿Qué me dices de esto? Bueno, hay estudios científicos que los últimos estudios dicen que son una media de 66 días para adquirir un hábito, pero lo importante no es los días, lo importante es la repetición y depende mucho de la persona, del hábito que quiera adquirir, de su situación personal. Entonces esto varía tanto, o sea, depende de muchísimas casuísticas para decir exactamente cuándo vas a lograr ese cambio de hábitos. Lo único que funciona es la repetición. Vale, vale. Y para ir cerrando el tema un poco de los hábitos, ¿qué me dices de
el club de las 5 de la mañana o esta tendencia que hay, bueno, aparte de que lo hemos visto pues en gente como Yados y demás, al final eso también viene de un libro del club de las 5 de la mañana, Sí, que parece ser que levantarse a las 5 de la mañana te cambia la vida, ¿no? sí. ¿Qué hay de verdad en esto? Yo lo probé antes de meterme en psicología y cuando trabajaba en empresa y me acuerdo que me pareció a nivel teórico muy bien, pero se nos olvida que somos seres humanos y que nosotros gestionamos la energía, no gestionamos el tiempo. Entonces, a nivel conceptual está muy bien, ¿no? A nivel de papel, a nivel de productividad, todo suena muy bien. Pero a mí personalmente lo que me pasaba era que yo a las 5 o 6 de la tarde estaba muerta, estaba irascible, estaba de mala leche, porque llevar ese ritmo al final requiere de una disciplina de no socializar, porque en España, oye, pues tenemos unos horarios que socializamos un poquito más tarde, requiere estar en la cama a las 9:30 para dormir tus 7 u 8 horas, requiere muchísimas renuncias. Entonces, a veces te aporta más ese estar con tu familia a las 9 de la noche, a las 9:30, con ese ser querido, con esa amiga, que el hecho de meterte en la cama para despertarte a las 5 y si no cumples con eso de meterte a las 9:30 de la noche en la cama, al final duermes mucho menos. Y si duermes menos, al final estás cansado y con cansancio todo lo que haces no lo haces muy bien. Tienes una menor gestión emocional, tienes mucha menos fuerza de voluntad. Entonces, creo que a nivel teórico y a nivel, pues bueno, pues de escritura está muy bien, pero a nivel práctico, la verdad que yo personalmente tuve muy mala experiencia, me notaba súper cansada por las tardes y creo que el precio a pagar a veces es tan alto que no merece la pena y creo que da muchos más beneficios según en qué época, en qué situación personal estés. Ese momento de, oye, mira, ya has terminado de trabajar, te cuentas con tu familia, qué tal ha ido tu día a día o con las personas que quieres o con la amistad, eso te aporta muchísimo más beneficios que el meterte a las 9:30 de la noche en la cama, que en verano está todavía de día, Claro. y estar tú solo a las 5 de la mañana despierto. Claro. Luego, aparte, habría que entender el contexto de cada uno, ¿no? Hay Total. personas que son madres, padres, que llegan Es que tarde de sí. trabajar, es que, Es que es claro, imposible, o sea, eso está muy bien para, pues eso, pues para unas situaciones personales muy específicas, pero lo que tú dices, alguien que es padre, que tiene hijos, que tiene que hacer cosas, ¿no? Después de trabajar, que es casi todo, bueno, pues una parte importante de la población, me parece muy aspiracional e incluso peligroso divulgar acerca de estos temas porque vamos, ya te digo que te genera muchísima frustración. claro. Si tuvieses que darnos un solo hábito, ya sé que hay un montón y creo que es una pregunta complicada, si tuvieses que darnos un solo hábito para alguien que quiera empezar a cambiar un poquito su vida, ¿qué le dirías? Pues a mí hay un hábito que me está ayudando muchísimo ahora que estoy alucinando. Yo no era consciente de la adicción que tenía al móvil, porque esto hay que llamarla adicción. Esto ya no es ni hábito, es adicción. Yo me he dado cuenta que cuando estudiaba, aunque dejaba el móvil fuera de la habitación, sin querer hacía el gesto con la mano de buscar el móvil. Y yo decía, es muy fuerte como el cuerpo incluso ya está habituado a ese gesto, ¿no? Porque el cuerpo también se habitúa. Y no me había dado cuenta de cuántas horas perdía yo en redes sociales, en la tecnología, porque me contaba una mentira. Bueno, como soy creadora de contenido, pues tengo que estar aquí. Es fácil, Claro, es y fácil. bueno, al final te vas haciendo scroll y estás buscando cosas que dices, bueno, ¿en qué momento he llegado yo a esta cuenta? ¿Qué estaba haciendo yo? No me acuerdo ni para qué he entrado. Entonces yo estoy ahora gestionando la tecnología, no estoy dejando que la tecnología me gestione a mí. Me estoy poniendo límites. Yo, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche ya no cojo el móvil hasta el día siguiente, después de desayunar. Hay unas cajas que venden en Amazon que yo siempre recomiendo y no me llevo comisión. Mm. Son unas cajas que hay de todo tipo, ¿eh? De aquí ya lo que te quieras gastar. Es una caja que tú metes el móvil dentro de la caja, pones una contraseña y ya el móvil se queda dentro de la caja. Vale, ¿Qué es lo que pasa? Que tú para desbloquear esa caja tienes que meter el código. vale. Hay todavía más sofisticadas que ni siquiera metiendo el código puedes abrirlo, ¿no? Que ya te obligas a estar X horas en el móvil. Bueno, yo tengo con la del código, pero claro, tú a la hora de querer sustituir un hábito o modificar un hábito, lo único que necesitas es parar, porque los hábitos están tan automatizados que no nos damos cuenta cuando los realizamos. Es decir, los hábitos van muy rápido, son todo cuestión de microsegundos. Yo tengo una emoción y actúo porque he aprendido que esto me funciona, el cerebro continuamente tira de hábitos para ahorrar energía, lo cual el simple hecho de pararte delante de la caja, meter el código, te permite preguntarte, ¿para qué voy a coger yo el móvil realmente? O sea, no vas en piloto automático. Esa pregunta te hace parar y decir, es que realmente no necesito ahora el móvil. Y yo al principio tiraba muchísimo hacia la caja e intentaba desbloquear y luego decía, pero ¿para qué lo voy a hacer? Si realmente es que ahora no pasa nada, ya es de noche, prefiero ver esta serie tranquila con mi pareja o con mi marido, hablar de nuestras cosas y me está cambiando la vida, pero realmente que estoy durmiendo muchísimo mejor. Por la noche tenemos
un portal energético a nivel mental donde podemos acceder a la parte inconsciente de una manera más rápida, que es por la noche y a primera hora de la mañana. Por lo tanto, el permitirme no estar con el móvil hasta la última hora de la noche, ¿no? Justo antes de meterme a dormir, me está permitiendo pensar en quién me quiero convertir, analizar cosas que han pasado en el día a día, agradecer, que agradezco mucho las cosas que estoy logrando, las pequeñas cosas del día a día que damos por hecho, y me está ayudando a descansar, a dormir súper bien, a tener más claridad, a sentirme muchísimo mejor, a estar mucho menos en redes sociales, y ese consumo que ha bajado radicalmente también me está permitiendo tener más tiempo para leer, porque lo que hago es ahora leer un poquito antes de dormir, lo cual también me baja las revoluciones, así que esa gestión de la tecnología con esa tontería de ese gesto de la caja, que es muy fácil, lo recomiendo a todo el mundo, de verdad que me está ayudando muchísimo a no depender tanto del móvil y a entender que la vida es el presente, que no es esa vida digital, ¿no? Que estás todo el rato comparándote con alguien que no sabes nada de él o de ella y encima después de consumir esas redes normalmente estás peor. Claro, qué interesante, porque además, bueno, ya han dicho además que las pantallas azules afectan un montón al tema del sueño y demás, y al final scrollear debe generar como una especie de dopamina que al final se retroalimenta, ¿no? O sea, hay jóvenes que pueden estar 4 o 5 horas haciendo scroll en TikTok y no se han enterado, o sea, les ha parecido que era media hora, ¿no? Sí, no te enteras lo que consumes, no te quedas con ninguna información, por eso estamos más irascibles, no tenemos paciencia y no tenemos capacidad también de retención, perdemos el foco, la atención. Entonces, a mí personalmente TikTok me parece veneno, no estoy en TikTok, no, o sea, lo he intentado para divulgar y demás, pero me he dado cuenta que era muy peligroso y por mi salud mental dije, yo hasta aquí ya no entro en TikTok. Claro, a ver, yo soy partidario de donde esté leer un libro a la noche, o sea, que se quite cualquier tipo de pantalla, ¿no? Sí, pero necesitamos esa ayuda de verdad, ¿eh? Que tenemos una adicción que no nos damos cuenta que es adictivo y en un futuro estaremos hablando, bueno, ya se habla, ¿no? De la adicción al móvil. Sí, yo te entiendo, además, yo soy uno de esos adictos de alguna forma que estoy condenado porque al final yo igual trabajo durante todo el día en mi negocio y demás y al final llego a la noche y después de cenar no me queda otra que ponerme a revisar mensajes, mails, a hacer la publicación del día del podcast, de mi otro trabajo y demás, y al final me doy cuenta y digo, hostia, me han dado las 12:30 de la noche o la 1 y me tengo que ir ya a dormir y al final no he hecho nada. O sea, no he hecho nada a nivel personal, ¿no? O sea, entonces, bueno, a veces te sientes un poquito condenado, ¿no? La vida del autónomo, ¿no? Sí. Pero me encantaría poder hacerlo y te voy a coger ese hábito y lo pondré en práctica y te diré a ver qué tal me va. De todas formas, estamos en la era de restar cosas de la agenda, ¿eh? Es decir, está muy bien hacer cosas y demás, pero también está muy bien dejar huecos, empezar a decir que no, a poner límites. Yo era como tú, todo sí, todo a tope, tal cual, pero ahora estoy aprendiendo que la clave del éxito mucho es el 80-20, ¿eh? De verdad, que el 20% de las cosas que hacemos nos aportan el 80% de los beneficios y eso requiere parar, analizar y no estar a todo porque al final no estamos a nada. Vale, qué interesante. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de tu marca personal, de tu exposición pública? ¿Cómo nace lo que es tu cuenta de Instagram, Habituatea? ¿En qué momento decides, mediante los hábitos, ayudar a otras personas? ¿En qué momento haces boom a nivel de redes sociales? Y bueno, ¿cómo surgió todo esto, no? Pues esto surge porque yo estudié Administración y Dirección de Empresas y bueno, pues he tenido una educación pues como todo el mundo, ¿no? Estudié en el instituto, luego fui a la universidad, escogí el grado pues porque no sabes qué escoger con 18 años, yo desde luego no tenía nada claro qué es lo que quería hacer y estudié Administración y Dirección de Empresas y ahí directamente nunca en la vida, en los 5 años, que antes eran 5 años de carrera, nunca me había preguntado qué es la felicidad, qué es el éxito. Me acuerdo perfectamente el primer día de la universidad que nos pusieron a una persona con un maletín en Nueva York, una especie de consultor, y nos dijeron, las personas que estudian en esta universidad terminan así. Y pensé, perfecto, o sea, eso es el éxito, tengo que aspirar a ello, no me cuestiono nada más y voy a por ello. Entonces yo terminé la carrera, me metí en diferentes empresas, diferentes experiencias, unas maravillosas, otras no tan buenas, y ya la última empresa, cuando ya se supone que consigo todo, ¿no? Pues muy buen salario, buen horario, proyección laboral y demás, me doy cuenta que estoy más vacía que nunca.
digo, vale, o sea, yo se supone que yo ya he hecho el check de lo que me habían dicho en la universidad, que esto era el éxito, y se supone que si yo conseguía esto, yo iba a ser muy feliz. Y me encuentro más vacía que nunca. Me encuentro que solo vivo viernes y sábado realmente contenta porque el domingo estoy con un dolor de tripa por volver a trabajar. En las reuniones realmente me aburre el tema porque es que me da exactamente igual el sector, no tiene nada que ver conmigo. Y bueno, pues no le empiezo a encontrar sentido a la vida. Digo, ojo, si tengo que estar así hasta la jubilación, es que, pues mira, no tiene mucho sentido esto de vivir, ¿no? Porque encima pues cojo el coche, atascos, estoy yo aquí 8 o 9 horas trabajando, otra vez otro atasco, y digo, es que la vida tiene que ser algo más. Y tu entorno no te entiende, porque yo estaba en un entorno donde nadie había emprendido, un entorno, yo digo, la generación millennial nos han educado pues, para la productividad. Y mucho conformismo también. Sí, productividad, plan, trabaja en empresa, no te líes. asciende, trabaja muchas horas. Y yo decía, es que la vida tiene que ser algo más que esto, no puede ser esto la vida. Entonces todo tu entorno te dice, pero tú qué te crees, encima que ganas bien, pues, lo tienes todo. Y yo decía, joder, claro, es que lo tengo todo y me encuentro súper vacía. Entonces me sentía fatal conmigo misma. Y dije, bueno, pues le tengo que poner remedio a esto y cuando estamos perdidos, pues todos nos ponemos a estudiar coaching. Pero yo no me puse a estudiar para ejercer, ni para divulgar, ni para nada. Simplemente quería entender qué es lo que me pasaba. Porque yo decía, ¿cómo teniendo todo puedo estar tan vacía? No lo puedo entender y qué mal me siento por estar así. Entonces ahí, por primera vez en esos cursos de coaching, primera vez hablé de la felicidad en base a mi definición, que yo no entendía que hay tantas definiciones como personas. Hablé de un concepto de éxito que nada tenía que ver con lo que me habían dicho o lo que decía la sociedad. Entendí qué importante los valores de cada uno. Entendí que para mí era muy importante ser libre. Y cuando iba a correr a primera hora me hacía las preguntas más importantes de mi vida de, bueno, pues vas a seguir así, ¿qué es lo que realmente te gusta? ¿Qué es lo que se te da bien? Y hice un ejercicio que yo recomiendo mucho a la gente que esté perdida, que pregunte, ¿no?, a su entorno, al entorno más cercano, a 10 personas. Oye, ¿qué es lo que destacarías de mí? Yo pues empecé a hacer este tipo de ejercicios y les preguntaba, ¿no? Pues yo no sé, no sabía que se me daba bien. Yo estaba ahí en empresa, bien, correcta, tampoco nada del otro mundo. Y les preguntaba a mi entorno y todo el mundo, pues tus hábitos, oye, que vas a correr a primera hora todos los días y da igual que estemos de convención, viajando, que tú metes las zapatillas. Y yo decía, pues no, yo no le doy ningún mérito, me parece como algo normal, es verdad que era la única, pero bueno. Y luego todo el mundo, hablas, que tú te subes a un escenario, es verdad que yo presentaba convenciones y es que se te nota que disfrutas, hablas muy bien en público, y yo pensando, hablar, si es que yo pensando, si no se puede vivir de hablar, diciendo, pues vaya, ¿no? Vaya rollo, ¿no? Hábitos y comunicación, y yo decía, pues de esto no se puede vivir, esa creencia que tenemos limitante. Pero ya al final, cuando todo el mundo te dice, es que comunicas muy bien, la gente te escucha cuando hablas, los hábitos, me dije a mí misma, pues bueno, voy a abrirme una cuenta en redes sociales como ocio y voy a divulgar de lo que se me da bien, de los hábitos, y voy a utilizar Instagram en esa época. ¿En qué año fue eso? Pues antes de en la pandemia. En la pandemia, sí. Vale. Dije, voy a empezar a divulgar acerca de hábitos. Entonces, como estoy aprendiendo tanto de coaching, tanto de desarrollo personal, me encantan los hábitos y me encanta la comunicación, voy a crear una cuenta simplemente para hablar de esto, porque me encanta, me ha ayudado un montón y a ver qué pasa, sin ninguna expectativa, ¿eh? Yo estaba trabajando por cuenta ajena. Total, que la cuenta crece muy rápido, porque antes Instagram era mucho más fácil crecer que ahora. Pero bueno, es verdad que aportaba muchísimo valor, no vendía nada, simplemente daba a conocer todo lo que aprendía. Y yo decía, pues ya que mi entorno no le interesa, porque a mi entorno no le interesaba lo que yo estaba aprendiendo, dije, pues habrá gente que le interese y le puedo ayudar. Entonces la cuenta en un año creció mucho, el Grupo Planeta se puso en contacto conmigo. ¿Y creció por algún reel concreto No. o fue un poco exponencial Constancia, todo? Constancia. Muchísima constancia, publicación casi diaria, valor añadido. Yo no hablaba de mí, hablaba todo el rato de hábitos, de lo que había servido, de metodologías, etcétera. Y ahí el Grupo Planeta contacta conmigo, me dice que quiere escribir un libro acerca de los hábitos con la forma que tenía yo de hablar y de comunicar, y ya a través del primer libro tuvo mucho boom, se vendieron muchísimas unidades, estábamos todos pues bueno, pues un poco asombrados, ¿no?, del éxito que tuvo, y a partir de ahí ya dejé mi trabajo porque me empezó a salir contratos con marcas, pues empecé a tener sesiones individuales de coaching, y ahí ya es cuando decidí estudiar psicología, porque dije, madre mía, si estoy hablando de salud mental y desarrollo personal, claro, siento un síndrome del impostor increíble, voy a estudiar ya lo que es, bueno, pues la psicología, y estoy más tranquila y así puedo seguir divulgando, pues con ese cargo de conciencia que tenía yo de, es que a mí con unos cursitos estar hablando de salud mental me genera mucho rechazo, que también era una creencia mía, y yo para estar tranquila pues estudié psicología pues hasta el día de hoy. Vale. Al final era un acto de responsabilidad, ¿no?
Sí, te sigue tanta gente que dices, bueno, pues si voy a divulgar de algo que al final tenga como algo detrás, ¿no? Que me sí, apare. es que al final el coaching no deja de ser un curso que haces un examen que lo aprueba casi todo el mundo. Luego es verdad que está la ICF, que es otro examen más, entre comillas, más profesionalizado, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es que la psicología no tiene nada que ver. Vas a comparar un grado de 4 años con sus exámenes, todas sus asignaturas y demás, con un curso de coaching que está bien para hacer preguntas, para conocerte, pero bueno, es muy, muy limitado, muy limitado. Entonces yo como tenía ese síndrome del impostor y puede que alguien diga, bueno, pues es una creencia limitante, puede ser, porque hay mucha gente conferenciante, divulgadora que le va muy bien, que no es psicólogo y lo hace muy bien. Pero yo personalmente, como creo mucho en la coherencia, para mí ser coherente me permite dormir tranquila, yo decía, yo necesito por mí sacarme psicología para estar tranquila y poder divulgar acerca de la salud mental. Claro. Y por otro lado, ¿qué opinas o qué me dices de toda esta gente que es justo lo contrario, ¿no? Que no tienen ningún tipo de coaching, son simplemente pues influencers, instagramers que de alguna forma divulgan sin tener bajo mi criterio mucha idea, pero al final conectan con su público de tal forma que se vuelven gurús, ¿no? De unas sociedades muy grandes, porque hablamos de gente que maneja muchísimos seguidores que le siguen, ¿no? Bueno, pues no sé, no. Aquí prefiero guardarme la opinión, pero es verdad que por mojar, sí que me moje un poquito, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque al final la salud mental es verdad que parece que es una moda y ahora todo el mundo se está montando en la moto de la salud mental. Todo el mundo habla de a mí me ha funcionado y mi funcionalismo parece que es la verdad absoluta. Y es fácil, ¿no? Hablar de nuestras experiencias sin ningún aval, sin ningún estudio y demás. Entonces, a mí me parece muy, muy peligroso, muy peligroso. Pero bueno, cada uno allá con su Claro. conciencia y bueno, pues espero que no cause mucho daño porque hay que tener, bueno, pues pies de plomo para hablar de la salud mental, que es un tema muy delicado. Claro. Y por ejemplo, actualmente a la hora de gestionar tu cuenta, el contenido que publicas, ¿sigues algún tipo de orden o te dejas un poco llevar un poco por la tendencia que está en el momento? ¿Cómo te gestionas tú a nivel de divulgar en ese tema? Pues mira, yo como soy muy auténtica, empecé programando las publicaciones y teniendo una programación, pero me daba cuenta que quizá ese día que justo lo que iba a publicar no tenía nada que ver con lo que quería decir, porque no pensaba exactamente igual o porque no estaba de ese humor y me daba incluso rabia mi propia publicación. Entonces, ahora he aprendido a fluir. Me dejo muchísimo llevar, hablo desde la máxima esencia. Ahora voy a lanzar un show de los hábitos a la constancia, por lo tanto estoy intentando hablar muchísimo relacionado con el show, divulgar acerca de los hábitos, herramientas, constancia, aprendizajes. Entonces va un poquito de la época. Ahora como estoy en época de promoción del show y de la gira, pues todo mi contenido va muy relacionado con el show. Pero es verdad que son contenidos que me salen instantáneamente. Es como es tan auténtico y tan real, a mí normalmente no me cuesta generar contenido. Porque es que lo hago desde la esencia, me encanta, lo disfruto, no me supone un esfuerzo, no me bloqueo, tampoco me obligo. Si hay una época que veo que no puedo publicar mucho, no me agobio. Pero luego todo desde la esencia. Digo, ay, es que hoy, mira, me apetece hablar de esto, seguro que a alguien le ayuda. Voy a ver estos estudios y lo voy a enlazar con esto y luego voy a terminar con call to action para la gira, que también hablaré de esto. Entonces me dejo ¿Y llevar un poco. te gestionas tú lo que es todo el contenido que grabas, lo que publicas y Sí, demás? ¿O tienes alguna empresa que te lo lleva? no, O... por ahora sola. Por ahora Bueno, sola. Sí, pues es que te pegas un currazo, ¿eh? sí, me pego un currazo, pero me pasa una cosa súper curiosa, que es algún vídeo que tengo producido, que es pues con una buena cámara, con una buena producción, con un buen guión y un buen visual. De hecho, me pasó eso hace 3 días, que lancé ese vídeo que estaba muy bien, o sea, súper bonito y tal. Ha tenido súper poco alcance. Y hay un trabajo increíble detrás de profesionalidad. Suele Y luego me pasar. pongo pues con la cámara yo misma a grabar, que estoy con una cara que vamos, vamos, sin más, sin maquillarme y sin nada, súper auténtica. No hay ningún efecto, no hay nada, simplemente unos subtítulos, pero el contenido es bueno, me funciona 3 veces mejor. Ya ves, Incluso 10 veces mejor. O sea que creo que se está valorando muchísimo la autenticidad en redes sociales. Entonces no hay que complicarse tanto. Es algo de las conclusiones que estoy sacando. Antes sí que se llevaban los feeds de Instagram, por ejemplo, muy cuidados, muy ordenados y demás. Y ahora se lleva muchísimo la autenticidad. Ya. Pues la gente está muy harta de la publicidad, está muy harta del perfeccionismo. Enseguida se huele que es verdad y que es no. Entonces yo creo que genera rechazo cuando es muy perfecto, o sea, cuando es muy perfecto algo. Antes de continuar, nos gustaría recordarte que la mejor forma de apoyarnos y que podamos seguir creciendo como canal, poder traer buenos invitados y mejorar la calidad de nuestro podcast, lo mejor que puedes hacer para ayudarnos es suscribirte. Continuemos. Ya.
Es que hay demasiado contenido al final de absolutamente todo, ¿no? Mm. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito más sobre ese proyecto que tienes de Habituatea, que estabas hablando hace un momentito? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde te podemos ver y demás? Pues mira, voy a hacer una gira por toda España que se va a llamar el Show de los hábitos a la constancia, y va a ser una gira emocional porque quiero llegar directamente al sistema límbico para que haya un cambio real. Cambiamos por las emociones y va a ser show, va a haber espectáculo, va a haber música, va a haber risas, va a haber emoción. Es un show donde la gente va a aprender a cambiar de hábitos, va a entender cómo funciona el cerebro de una manera muy sencilla. Vamos a hablar de cómo se toman las decisiones para entender cómo hacer ese cambio de hábitos. También para que la gente, por fin, aprenda a cambiar de hábitos, porque todos sabemos la teoría, pero luego nos cuesta pasar a la práctica, así que no se trata de teoría. Ya sabemos que es bueno hacer ejercicio, ya sabemos que es bueno comer bien, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Claro. Pues de todo esto hablaremos en el show de los hábitos a la constancia de una manera muy emocional, porque a través de las emociones se consiguen los cambios. Y la verdad que me lo estoy trabajando muchísimo y he estado 2 años de gira con una obra de teatro, de comedia, zona de confort absolutamente... O sea, fuerísima, pero me ayuda muchísimo a la escenificación, a la teatralización, a entender cómo funcionan los escenarios. Y me apetece darle una vuelta a cómo se dan aquí las conferencias, porque no es una conferencia, no es una persona que está hablando con una diapositiva, es un show, pero es un show de desarrollo personal y de unos temas muy importantes como los hábitos y la constancia. Y yo quiero que la gente salga ahí diciendo, wow, o sea, me ha removido tanto que mañana empiezo, sé cómo hacerlo y voy a conseguirlo. Qué guay. ¿Y ese show, la gente interactúa dentro del propio show o no? Sí. Wow. Sí, hay Hay preguntas al final. Hay preguntas al final y también hay una pregunta muy clave para que todo el mundo salga de ese show con claridad de cuál es su propósito de vida, porque todos tenemos un propósito de vida. Sé que también hay gente que se ríe del propósito de vida. Pues me parece una falta de respeto reírse de eso, porque todos estamos aquí para algo, todos tenemos diferentes tipologías de inteligencia, lo único que no se cultivan esas tipologías de inteligencia, y todos somos únicos en algo. Entonces, entender el para qué estamos aquí le da muchísimo sentido al día a día, le puede dar muchísima coherencia al día a día también a la hora de cambiar de hábitos, y puede haber un motivo para levantarse de una manera totalmente diferente, incluso darle un giro a la forma de estar viviendo, trabajando y demás. Así que va a ser un show muy potente. Qué guay, interesante. Iremos a verlo entonces. Sí, estáis más que invitados. Qué bien. Sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la psicología, de cómo vemos un montón de cosas distintas dentro sobre todo de las redes, cómo estamos invadidos de demasiada información, de cómo hay mucha etiqueta, ¿no? Con el TDAH, con la ansiedad, pues todo esto, ¿no? ¿Qué me puedes decir de esto tú como psicóloga? Pues que hablamos, como generalizamos demasiado y luego aparte damos por hecho que por tener unos síntomas que pueden ser totalmente normales, ¿no? Por el momento que estamos viviendo, por cómo vivimos, ¿no? Vivimos con el síndrome de la vida ocupada, estamos todos hasta arriba de trabajo o llenamos las agendas hasta arriba, no paramos. Entonces, intentamos que todo sea una sintomatología o una patología, que es peor, ¿no? Entonces, cuando tú ya etiquetas a alguien sin querer, esa persona ya le estás incorporando un montón de creencias que le están ya limitando. Incluso ya puede actuar como esa patología que le han dicho que tiene cuando realmente no tiene. Entonces, tenemos que entender que muchas cosas son normales. Estar triste es normal. Estar algunas veces con algo de ansiedad o con esa sensación de qué va a pasar en el futuro es normal. La tristeza. O sea, tenemos que entender que hay cosas que son normales, que no todo es una patología, y tenemos que aprender a relativizar. Y no todo tiene que ser etiquetable. De hecho, hay un psiquiatra que no me acuerdo su nombre que me encanta, que nosotros los psicólogos estudiamos el DSM-5, que es un manual donde nos dicen según qué características vemos en la consulta del paciente, pues le podemos decir si tiene pues esa patología o no. Él dice que hay que quemar el DSM-5, porque al final lo que estamos haciendo continuamente es estigmatizar de alguna manera a los pacientes cuando realmente lo que necesitan son otras cosas como, oye, pues son problemas sociales lo que hay, y eso es lo que está haciendo que esa persona se sienta así, y darle otro tipo de herramientas y no darle solo medicamentos. Los psicólogos no hacemos eso, lo hacen los psiquiatras, ¿no? Pero yo también sigo mucho esa corriente de cuidado con estar patologizando todo lo que es algo normal, y es de una situación en la que estamos viviendo que tenemos que entender de dónde viene y tenemos que dar herramientas para poder mejorar de alguna manera siempre que estén en nuestra área de influencia, pero es que no todo es patología, o sea, no todo es una patología.
Claro, joder, el otro día yo vi un reel o una noticia que España era líder mundial, o sea, no de Europa, líder mundial en consumo de ansiolíticos, antidepresivos y demás, y la Sí. verdad que te deja pensando, ¿no? Sí, sí, es que luego también estamos buscando parches todo el rato. En vez de ir al origen, a la raíz de, oye, ¿por qué estás así? ¿De dónde viene? ¿Qué cambios podemos hacer para que esa raíz se modifique de alguna manera? ¿Qué es lo que está en tu área de influencia y qué es lo que no está? Lo que no está lo soltamos, actuamos en tu área de influencia y demás. Continuamente buscamos parches y es una faena porque al final esos parches no van a solucionar lo que hay en la raíz. Ya. Otra cosa que veo que me llama mucho la atención es cómo a veces romantizamos esas etiquetas que automáticamente la gente busca, ¿no? Que hoy es, ¿no? Es que yo soy neurodivergente o soy TDAH y Sí, se sí, justifica todo desde ahí, ¿no? claro, sí, Entonces me sí. parece como echar balones fuera, ¿no? Sí, 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 es una manera de justificarte, de trabajar las creencias limitantes y luego al final, si muchas veces si algo te lo crees, luego actúas como esa manera que crees que eres. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Sí, sí. Bueno, y respecto a, por ejemplo, ¿qué me dices de la mujer, el emprendimiento, la psicología pública? ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Has tenido algún problema al ser divulgadora por ser mujer? ¿Has tenido ese techo de cristal que llaman o no has tenido ningún problema? ¿Qué me cuentas de esto? Joder, yo la verdad que no he tenido ningún problema. O sea, he trabajado en sectores, cuando trabajaba por cuenta ajena, en sectores muy masculinos y la verdad que no he tenido ningún problema, he ascendido en todas las empresas. Sé que existe, por supuesto que existe. Encima ahora estoy viviendo, claro, yo lo estoy viviendo justo ahora una etapa de la maternidad, que yo no soy madre, pero todo mi entorno está siendo madre. Pero yo es que estoy viviéndolo desde ser autónoma. Claro. Entonces yo no sé lo que es ser madre en una empresa, pero lo que me están diciendo que sí que efectivamente hay ese techo de cristal, que muchas veces cuando eres madre pues separa esa carrera laboral, que también en parte veo que son momentos de la vida y que cuando eres madre es un trabajo más y no sé en qué, o sea, es que me parece que es un tema muy, muy, muy de debate, que creo que no hay una solución inmediata. No sé en qué momento hemos llegado a que eh, pues ser madre sea un melonazo porque al final eres madre, eres directiva, luego quieres tener hábitos saludables, luego quieres tener la vida de antes y demás y al final la gente pues llega un momento que explota, ¿no? Entonces sí que es verdad que las mujeres tenemos un hándicap, que es la maternidad entre los 30 y los 40 años cuando Claro. quieres ser madre. Entonces ahí yo sé que hay empresas que obviamente, no obviamente, pero bueno, hay empresas que sí bueno, pues que sí que hacen que esa mujer que es madre que frene su desarrollo profesional o no se ve bien la maternidad, aunque digan que se vea bien y demás. Yo personalmente no puedo hablar de ninguna mala experiencia. He trabajado en sectores de hombres y fenomenal. He ascendido sin ningún problema. Me han tratado exactamente igual. Ahora cuando soy psicóloga, a la hora de divulgar no tengo ningún problema y la gente, o sea, nunca he tenido, no he sentido nada por ser mujer, ni ser psicóloga, ni trabajar por cuenta ajena, ni por ¿Tu ser público que conecta contigo es tanto hombres como mujeres? Tienes mujeres, más casi mujeres todas. que Sí, hombres, el ¿verdad? 85% son mujeres. Sí, sí, sí. Pero todo el mundo de desarrollo personal hay más mujeres que hombres. Ujú. Sí, sí, sí. No sé si hay más curiosidad o somos personas, mujeres que nos preguntamos más cosas y demás, pero sí, en general, las mujeres somos las que más seguimos el mundo de desarrollo personal y la psicología. Ujú. Lo que comentabas, por ejemplo, del techo de cristal y demás, yo lo que observo también es que igual de alguna forma los hombres tienen menos hándicap, ¿no? Como decías tú, Sí, porque un hombre que sea muy ambicioso, quiero decir, en general no le va a costar de alguna forma irse a trabajar 4 meses fuera y no estar con su hijo o lo que sí. sea y no cargarse de su hijo. Lamentablemente es así, es un hecho y bueno, al final son realidades, ¿no? Sí, 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 sí. Yo la verdad que no lo había vivido hasta ahora y eso que ya, bueno, ya voy casi para los 40, tengo 37. Las mujeres cada vez somos más, o sea, son madres más mayores. Ahora mi entorno está siendo madre, o sea, que son con 37, no somos 30. Claro, como no lo había vivido hasta ahora, tampoco estaba muy familiarizada, pero es que es un melonazo que eso te da para un debate de 5 horas y todavía no has llegado a ninguna conclusión porque madre mía, no sé en qué momento hemos llegado a esta situación. Ya, vivimos una época difícil, se Muy, podría muy decir, ¿no? difícil, es muy difícil. Muy difícil, con unas exigencias que son imposibles de alcanzar, pero son unas exigencias que dices, bueno, pues ¿cómo va a ser posible todo esto? O sea, una mujer que es directiva tiene que rendir como directiva como si no fuera madre, y una madre, cuando es la directiva tiene que rendir como si fuera una madre y no trabajase, más luego con unas exigencias físicas y unas exigencias de rutinas, y que es imposible, o sea, Es es que vivimos imposible. al 200% al final. Es imposible y eso genera muchísima frustración. Claro, eso provoca también que vivimos una sociedad donde al final
vamos como de fracaso en fracaso, ¿no? Es decir, la sensación que tenemos las personas muchas veces de fallado, entonces es complicado, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar eso? A través de los hábitos, como comentabas antes, de tomar conciencia un poco de dónde estoy, dónde puedo llegar, tengo que tomar cartas en el asunto en mi vida, tengo que cambiar esto, lo otro. Pues ¿Qué me yo dices? recomendaría primero gestionar mucho las redes sociales. No estamos preparados para tener tantos impactos y ver tantas vidas. No hemos evolucionado tanto. En esas comparaciones cuando estamos en redes sociales, porque nos comparamos sin querer, siempre salimos perdiendo porque tú estás viendo desde tu casa en un momento malo, bueno, lo que sea, ¿no? Pero siempre estás comparándote con una imagen que ha sido seleccionada, que es después de 100 fotos, entonces siempre sales perdiendo. Entonces cuidado con ese diálogo interior con nosotros mismos y como no podemos compararnos con los demás, no sabemos las realidades de lo que vemos en redes, ni siquiera de lo que vivimos alrededor. Por lo tanto, un hábito que ayuda muchísimo es analizar dónde estoy, si estoy mejor que hace un año, si estoy peor, qué es donde puedo actuar, mi área de influencia, dónde puedo actuar, dónde no puedo actuar. Y luego es muy importante el agradecimiento, porque al final damos por hecho todo. Damos por hecho que tenemos que tener agua caliente, damos por hecho que podemos tomarnos un café cuando nos dé la gana, damos por hecho que podemos andar por la calle tranquilamente. Pues son pequeños gestos que son maravillosos, que cuando tú empiezas a trabajar el sistema reticular ascendente, es decir, dónde pones el foco, si tú empiezas con el agradecimiento, empiezas a poner el foco en todo lo que ya tienes y todo lo que ya eres. Entonces, en vez de poner el foco en todo lo que no tienes, en todo lo que no eres, que al final eso es infinito, porque nunca vas a lograr todo lo que te dicen que tienes que tener ni ser. Además, si vas a lo que te dicen que tienes que ser, vas a terminar frustrado porque no tiene que ver con tu verdadero ser, esencia, ni valores, ni coherencia contigo mismo. Empieza a analizar quién soy, hay coherencia en mi vida, priorizar lo que es realmente importante para mí, no lo que me dicen los demás, agradecimiento, ver las pequeñas cosas y no darlas por hecho. Anda que cuando nos falta el agua caliente, ¿cómo agradecemos cuando llega el agua caliente? Que decimos, madre mía, nunca agradezco el agua caliente hasta que, Eso es. hasta que no Cuando tengo, se va ¿no? la luz, ¿no? O Y cuando se va vuelve la de luz, repente. efectivamente. Entonces, es que tenemos muchas cosas. Entonces, parar, analizar todo lo que ya tenemos, agradecer, trabajar el foco en todo lo que ya tenemos, todo lo que ya somos, todo lo que hemos conseguido, todos nuestros logros. Es que hacemos muchas cosas y somos maravillosos, pero es que no ponemos enfoque en eso y además tenemos un diálogo interior con nosotros mismos autodestructivo, que es horroroso. Así Entonces hay que es. trabajar ese diálogo interior porque lo que tú te dices al final moldea muchísimo la forma de actuar y la forma de actuar al final es la consecuencia, ¿no? de tu vida. Entonces, primero hablarte bien, hablarte, bueno, pues muchas veces dicen, ¿no? Como ese mejor amigo tuyo, una persona que quieres mucho, porque tenemos que ser mucho más compasivos con nosotros mismos, somos súper autoexigentes. Entonces, trabajar esa voz interior, ser mucho más amables con nosotros mismos, agradecer todo lo que ya tenemos y todo lo que ya somos, ver todos nuestros logros, porque logramos algo y venga, hala, por la siguiente. Ni lo saboreamos, ni le damos el mérito que tiene y estamos todo el rato, venga, por lo otro, por lo otro. Entonces, claro, es muy difícil no frustrarse así. Claro, a mí eso que has dicho me impacta mucho porque, bueno, yo trabajo con muchas personas directamente y me sorprende que muchísima gente se habla mal en pequeñas cosas y en grandes cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy justo el efecto contrario. Es más fácil que me llamen arrogante que a que tenga baja autoestima, ¿no? Entonces, me impacta mucho. ¿Crees que hay algún tip clave para esas personas que se hablan mal de que cambien un poquito ese diálogo interno o tener más amor propio por uno mismo? Parar. Esto en el show de los hábitos a la constancia vamos a ver cómo tomamos las decisiones y cómo funcionan los nuevos hábitos. Esto es un hábito, el hablarte a ti mismo es un hábito que tú lo tienes instaurado y porque has aprendido que, yo qué sé, pues igual en casa de pequeño veías a tu madre cada vez que hacía algo mal decía, ¡ay, qué tonta soy! O no, Claro, o tu padre, ¡ay, qué tonto, qué despistado soy! Al final tú has aprendido desde pequeño que eso es normal, hablarte así, ¿no? Entonces primero parar, analizar cómo me estoy hablando. Voy a ver, nunca me he dado cuenta cómo me hablo, porque como es en automático yo no me doy cuenta ni cómo me hablo, porque como voy a toda leche por la vida, ni me doy cuenta. Entonces, parar, analizar. Voy a estar hoy un día entero observando cómo es ese diálogo interior conmigo misma. Y me doy cuenta, anda, si no me había dado cuenta nunca, que durante el día me estoy todo el rato diciendo cosas malas. Qué patosa, se va a pensar que no soy maja, ay, le he caído mal, ay, pero uy, que casi me resbaló, es que van a pensar que soy lo que sea. Entonces, cuidado, ¿no? Primero analizar cómo me hablo. Primero, consciencia, parar, analizar cómo me hablo, ¿no? Y segundo, venga, voy a poner un plan de acción. Y esta semana que voy a estar con esto a tope, poniéndole atención, cada vez que me hablo mal me voy a hacer un gesto, ¿no? Porque el gesto corporal nos ayuda muchísimo a parar, ¿no? Y a la consciencia, al volver al momento presente. ¡Ay, qué tonta! Me pellizco. No, qué tonta no. O sea, ¿qué le dirías a una persona que se ha tropezado? Bueno, no pasa nada, o sea, sigue, o cualquiera le puede pasar, qué bien que no te has caído. Voy a hablar de otra manera.
le he caído mal a esa persona. Bueno, pues mira, esa persona puede tener un mal día, pues bueno, no es mi problema, ¿no? No puedo caer a todo el mundo bien, oye, está bien como eres. Entonces, yo diría, parar, analizar y utilizar los gestos corporales para trabajar ese diálogo interior y darle la vuelta, ¿no? Cada vez que me digo algo malo, ser mucho más neutral, ¿no? ¿Cómo le diría esto a una persona que quiero? ¿Cómo se lo diría a mi hijo, a mi padre, a mi amiga? Seguro ¿Crees que no todo esto pueda venir también de ese miedo al fracaso que tiene el ser humano y que de alguna forma también nos instauran muy desde pequeño? O sea, tanto a nivel familiar como en el cole, como en el deporte donde jugamos o lo que sea, o es algo más de adulto. Al final, cómo actuamos ahora es la consecuencia de mucha educación y como lo que hemos aprendido desde pequeñitos. Venimos casi con bueno, pues sin saber nada, y de los 0 a los 7 años son cuando se generan esas creencias potenciadoras y limitantes, y a partir de ahí es cuando empezamos ya a empezar a actuar ya de la misma manera. Es muy fuerte. De los 0 a los 7 tú estás aprendiendo todo. Se va ahí todos los programas instalándose, ¿no? Y a partir de los 7 ya empiezan ya esos programas a repetirse muchas veces, y pues esos hábitos empiezan ya a instalarse de alguna manera, esos programas. Por lo tanto, como nos han enseñado todo el rato a mirar todo lo que nos falta, todo lo que no somos, y encima aprendemos que nuestro entorno también, pues a veces no se habla bien y se tiene esa frustración con ellos mismos, normalizamos eso de una manera como si eso fuera normal, cuando no lo es. Claro, es que aquí vienen también, hay diferentes capas, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchísima gente decir directamente, no, yo he estudiado la carrera de tal porque es lo que quería que mi padre estudiara, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde queda lo que uno quiere, no? Sí, a ver, es que nosotros nacemos, nos meten en un sistema educativo que todos tenemos que ser exactamente iguales, y quien no entra en este sistema educativo se queda fuera. Y tú con 18 años, cuando realmente nunca te has autoconocido, tienes que decidir qué vas a hacer en el futuro. No tiene ningún sentido. El resto de tu vida. Ningún sentido. Aparte, tenemos diferentes tipologías de inteligencia, porque hay muchísimas tipologías de inteligencia, pero solo nos valoran por 2, 3 tipos de inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te voy a poner un ejemplo con animales, que a mí me encanta. Imagínate que tú eres un pez, ¿vale? Y yo soy un mono, pero tú y yo vamos al mismo sistema educativo. Entonces, a los dos nos van a valorar por la capacidad de subir un árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que tú eres un pez. Entonces, como tú eres un pez, nunca vas a poder subir un árbol tan fácilmente como un mono. Es decir, como yo. Yo saco 10 y encima me dicen que soy increíble porque mi capacidad innata casualidad es subir árboles. Y qué bien que me estén valorando por subir árboles. Pero a ti te están diciendo que no eres válido, que no eres suficiente, que te van a poner refuerzo en subir árboles, y tú, por mucho refuerzo que te pongan, nunca vas a ser bueno subiendo árboles, hasta que de repente, por una catástrofe, catarsis o lo que sea, cuando eres adulto descubres, anda, pero si soy un pez. Si acabo de descubrir el mar y nado rapidísimo y no me cuesta nadar, pero si a mí lo que realmente se me da bien es nadar. ¿Qué es lo que pasaría si a ti desde pequeño te valorasen por cómo nadas y te reforzasen cómo nadas? Pues ahora serías el mejor nadador, un pez muy rápido, un pez que sabe moverse bien. Entonces es una pena, porque el sistema educativo nos encasilla en un traje como si todos fuéramos iguales. Entonces llegas a la edad de los 18 años, no sabes ni quién eres, tienes que escoger en base a los miedos que te dice tu entorno, estudia algo productivo, algo que genere dinero, y llega un momento que estudias eso, trabajas en eso y no sabes ni quién eres. Y por eso mucha gente, como yo, y ya sé que hay mucha gente que le está pasando, porque me escriben día sí día también, oye, mira, lo tengo todo, estoy súper perdido, no tiene sentido, no sé ni lo que se me da bien. Claro, es que nunca te han dicho lo que se te ha dado realmente bien, porque has encajado en el sistema, has ido pasando más o menos, y ahora te encuentras que, vamos, que no sabes ni quién eres, ni lo que te gusta, ni lo que se te da bien, y no tiene mucho sentido lo que haces en el día a día. A mí me encantaría que la gente, incluso las propias empresas, hicieran, oye, diferentes tipologías de test de inteligencia, y descubrirle, mira, tú que estás en finanzas, oye, que se te dan fenomenal las personas. Oye, ¿por qué no damos una vuelta más, te formamos en personas y de repente estás tú más a gusto en vez de en finanzas porque has estudiado finanzas y realmente eso no te mola? Sería maravilloso. Entonces, detectar cada uno qué tipología de inteligencias tenemos, porque tenemos varias, ¿eh? Todos somos multipotenciales, tenemos diferentes inteligencias, y enfocar toda nuestra energía en esas inteligencias y dar lo máximo de nosotros mismos en coherencia, eso es maravilloso, porque al final lo que aportas es tan único que tú estás fluyendo, aportas muchísimo valor a la sociedad y normalmente ese valor vuelve en forma de dinero, que al final el dinero es el valor que tú aportas. Claro. Yo aquí hay una lectura interesante que he visto durante los años, y es que he identificado como diferentes tipos de personas, ¿no? Están esas personas súper conformistas que tienen vida X y no tienen ninguna intención de cambiar, y además les preguntas y dicen, es que soy feliz, o sea, es decir, yo soy feliz siendo electricista, me encanta cambiar enchufes, no quiero líos, yo quiero mi sueldo, tal, no sé qué.
esa gente conformista, que no es que sea malo, es una forma de ver la vida. Y luego otras personas un poco más ancladas en la queja, ¿no? El de no tengo el trabajo que me gusta, pero no tengo el valor o de alguna forma de dar el salto a salirme de esa zona de confort para emprender, para emprender o para estudiar o para cambiar un poco tu vida, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, a ver, el conformismo no está mal. O sea, si te gusta tu vida, eres electricista, te va bien, te gusta lo que haces, eso es maravilloso. Claro. Igual te encanta tu trabajo. Oye, o sea, no hay ningún trabajo mejor o peor, siempre que sea en coherencia con lo que haces y con lo que eres. Maravilloso. O sea, genial. Oye, soy feliz, pues enhorabuena, súper bien. Yo creo que estoy ahora en un momento también que estoy súper a gusto, súper bien, que tampoco me apetecería salir muchísimo más, que llevo 10 años casi saliendo de mi área de comodidad y llevo todos los días haciendo cosas que no sé hacerlas. Entonces ya estoy un poco con ganas de a ver si yo también llego a un momento que ya me empiezo ya a relajar un poco porque cansa, ¿no? Cansa estar todo el día en tu área de influencia, de fuera de tu área de zona de confort. Cansa muchísimo. Y los que están en la queja, pues bueno, pues es muy fácil quejarse. Al final lo más fácil es quejarse, lo más fácil es reírse de la gente que lo intenta y no lo consigue, pero al final detrás de esa queja hay una frustración y hay miedo, porque vivimos con miedo. Vivimos miedo al qué dirán. Vivimos con miedo a ser nosotros mismos, porque creemos que no está bien ser nosotros mismos. Vivimos con miedo al posible resultado, que si no lo intentamos ni siquiera tenemos un resultado, que siempre digo, el único fracaso es no intentarlo, porque si no lo intentas no hay aprendizaje. Y muchas veces los aprendizajes vienen de los fracasos. De verdad, es que si no fracasamos, ¿cómo vamos a aprender? Si no pasamos a la acción, ¿cómo vamos a aprender? Nadie nace sabiendo. Nadie. Entonces, es muy probable que la primera vez te equivoques, pero no pasa nada. Te levantas, aprendes, ese camino te va a llevar a otro camino. Pero vivimos con miedo, vivimos con freno de mano. Todo el rato. Sí, además yo creo que es un poco educacional, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vengo de una familia humilde, vamos a decir normativa, donde me han enseñado pues lo mítico, ¿no? En plan, estudia o trabaja o tal, haz tu vida, construye una familia, bueno, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, yo en determinado momento de mi vida tenía un curro que me gustaba, iba más o menos feliz a trabajar, pero bueno, pues yo tenía ciertas cosas, ¿no? Digo, yo valgo para mucho más, ¿no? Entonces, de alguna forma decido emprender en mi primer negocio, vamos a decir, y desde mi propio entorno, ahí limitante, eran ellos los que, incluso familia, amigos, me decían, tío, estás loco, pero ¿cómo te vas a liar ahora si tienes un buen puesto de trabajo, tal? Y yo lo pensaba y digo, es que yo no estoy feliz aquí, o sea, quiero decir, yo valgo para mucho más que esto, ¿no? Entonces tengo esa tendencia contraria justo de yo cuando encuentro un poco de confort necesito salir para experimentar cosas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo si haces caso, vamos a decir, a tu entorno, muchas veces son ellos los que te frenan y no creo que lo hagan expresamente para frenarte, sino porque son ellos lo viven así, ¿no? A ver, lo más generoso que puede hacer un padre por su hijo es dejar ser como es. Pero eso cuesta muchísimo, porque ellos al final te van a dar todo desde el máximo amor, te van a intentar inculcar pues todo lo que ellos consideran que está bien desde su máximo amor y van a querer lo mejor para ti. Pero lo que ellos no entienden es que tú eres un ser totalmente independiente, diferente y que aquí venimos para ser lo que somos. Pero es muy, muy difícil como padre hacerlo, ¿no? Yo agradezco un montón a mis padres que me hayan dejado ser como soy. Porque yo tengo un padre muy, digamos, seguro no, pero bueno, es una persona que le gusta muchísimo la monotonía, le encanta hacer todos los días lo mismo, le encanta la seguridad. A él, por ejemplo, mi vida le espanta, porque vamos, todos los días hacer algo diferente le espanta, a él le encanta el orden, ¿no? Pero me alegro tanto que me haya dejado ser libre de decir, mira, pues tú misma, si quieres dejar el trabajo fijo con un salario bueno y lanzarte al emprendimiento sin tener ninguna previsión de ingresos, tú misma, tú verás, ¿no? Cómo te sacas las castañas de ahí. Y yo le agradezco muchísimo de no estar todo el rato impidiéndome poder ser yo. Y los padres, al final, lo que trasladan es su forma de ver y sus creencias. Entonces, como adultos, cuando ya estás hablando con tus padres, ¿no? De adulto a adulto, tenemos que entender que cada uno tiene una forma de ver la vida que es totalmente diferente y son igual de válidas, pero de decirle, mira, es tu forma de ver, son tus creencias, te agradezco muchísimo, son tus miedos, pero yo esos miedos no los cojo y yo me voy a permitir por mi cuenta averiguar, investigar de qué va de esto de vivir, porque entiendo que hay tantas formas como personas. Entonces es verdad que a veces por el cariño que nos tienen, por el amor que nos tiene nuestro entorno, es quien más nos limita, porque no quiere que nos pase nada. Y nos no quieren que te arruines. Están hablando desde sus miedos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el entorno y decirle, mira, 1000 millones de gracias, pero yo es que soy yo, voy a vivir la vida, esto de vivir la vida, que es una aventura, voy a ver cómo va esto de vivir, voy a ver de otras maneras, porque realmente yo es que soy de una manera diferente pues a mis padres en este caso. Claro. Has dicho una palabra muy interesante que a mí siempre me llama mucho la atención, que es el miedo.
¿no? Creo que el miedo es una de las mayores cosas o los mayores enemigos de la humanidad en general. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pueden hacer esas personas que están invadidas por el miedo a la hora de, por ejemplo, pues ya sea cambiar de trabajo, abandonar una relación, emprender en algo? ¿Cómo podemos vencer ese miedo? ¿A través de uno mismo? ¿Recomiendas acudir a algún tipo de profesional como apoyo? ¿Qué estrategias nos podrías decir aquí? Es que el miedo es el relevante mazo. Si no tuviéramos miedo, a ver, el miedo nos protege, ¿no? Si no tuviéramos miedo estaríamos muertos todos, está muy bien. Pero es que el miedo no puede ir todo el rato por delante, no puede estar todo el rato tomando las decisiones de nuestra vida. Yo siempre me pregunto, esta decisión que tomo ahora, ¿que lo hago desde el miedo o desde el amor? Hay dos maneras de tomar las decisiones, desde el miedo o del amor, la ilusión, como siempre digo. Entonces, el miedo muchísimas veces al final se siente en el cuerpo habla mucho antes, ¿no?, que nuestra mente. A estas personas que tienen miedo y quieren tomar decisiones, hombre, pues si pueden pedir ayuda, pues fenomenal. O sea, con ayuda al final siempre es mejor, ¿no? Pero a mí hay una pregunta que siempre me ayuda, es como, ¿qué me da más miedo? ¿Me da más miedo quedarme quieta y no intentar eso que quiero? Vamos a poner un ejemplo más básico. Yo ahora quiero dedicarme al desarrollo personal y voy a lanzar un show de desarrollo personal. Es un hándicap, es la primera vez que se hace en España liderada por una mujer. Yo nunca lo he hecho y tengo que vender entradas. Yo nunca he hecho todo esto y es un hándicap increíble. ¿Pero qué me da más miedo? No intentarlo y nunca ser una persona que va a ser conferenciante y va a dar su propia show de desarrollo personal independientemente del resultado, o por el miedo no lo voy a intentar. Hay un miedo terrible a no vender entradas, hay un miedo terrible a que no funcione, hay un miedo terrible a que no sea lo que yo espero, hay un miedo gigante, pero me da mucho más miedo no intentarlo. A mí el miedo a quedarme y no intentarlo me da mucho más pánico que el miedo a los posibles resultados de que no se llene ningún trato, de que no vaya nadie, de que no funcione, de que me atase, de que me equivoque. Esos miedos para mí son mucho menores que el miedo a nunca intentarlo. Entonces hay que preguntarnos, ¿no?, ¿qué es lo que más miedo me da? ¿El no intentarlo o el intentarlo independientemente de resultados? Porque yo, por ejemplo, con este ejemplo que estoy poniendo, que es a día de hoy, que es algo real, que no me importa decirlo, seguro que me llevo 1000 aprendizajes. Aunque no salga bien, seguro que me lleva a otro lado, seguro que aprendo, seguro que me caigo y me puedo levantar. ¿Y si sale bien? ¿Y si sale bien? Si sale bien, voy a vivir de algo que para mí era impensable hace 5 años. Voy a disfrutarlo, voy a aportar el máximo valor, voy a ser coherente con lo que soy. Y de verdad, o sea, yo creo que encima lo que más ilusión nos hace es lo que más miedo nos da. Lo que más ilusión nos hace es lo que más miedo nos da. Por lo tanto, relativicemos. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que no venda ninguna entrada. ¿Y qué pasa? No pasa nada. El mundo sigue, tu vida sigue, mañana tiene que ir a trabajar la otra persona que me está... O sea, no pasa absolutamente nada. Nada. Entonces, relativicemos un poquito y que nos dé más miedo el no intentarlo que el simple hecho de intentarlo, porque el intentarlo nos va a mover de sitio y va a haber aprendizajes. Y lo más importante es movernos y evolucionar. Esto de evolucionar trata de seguir poco a poco. Claro, luego hay personas, por ejemplo, que cuando ven a alguien valiente dicen es que no tiene miedo, ¿no? Cuando es mentira. Yo, por ejemplo, yo soy una persona muy valiente, pero yo tengo miedo igual que tú. Lo que pasa que, bueno, pues a mí de alguna forma me pone un poco esa sensación de qué va a pasar, ¿no? ¿Me voy a pegar la hostia? Pues bueno, pues ya saldremos por otro lado. Y luego otra paradoja también es que veo que mucha gente pues lee muchos libros de autoayuda, pues son personas de alguna forma introspectivas, pero tienen las herramientas pero no las ponen en práctica, ¿no? Ese es el punto curioso y creo que ahí el punto clave es el miedo, o sea, porque sabes lo que tienes, es como respecto a los hábitos, al hacer deporte y todo eso, sabes que para estar sano tienes que hacer deporte, sabes que lo que tienes que comer más o menos, sabes que tienes que tomar una decisión importante y sin embargo vamos posponiendo siempre todo eso, ¿no? Es por el miedo. El miedo al fallo, el miedo a no poder ser, el miedo a empezar y dejarlo, el miedo a no conseguir los resultados esperados, el miedo al qué dirán. Así es. El entorno es muy importante también a la hora de gestionar el miedo. Es decir, muchas veces queremos cosas que creemos que nadie lo ha hecho y es probable que lo haya hecho muchísima gente. Entonces, rodearte de un entorno que ya lo haya conseguido, un entorno potenciador, historias reales, inspirarte en relatos. De verdad que casi todo lo que estamos haciendo ahora alguien ya lo ha hecho. Entonces, ya hay documentación de ello. Y luego, actuar en tu área de influencia. Es decir, bueno, pues esto me da miedo, ¿vale? Pero para bajar este miedo, ¿qué es lo que puedo hacer que dependa de mí? Pues igual formarme un poquito más. Si ya me he formado lo suficiente, hacer una pequeña demostración
demostración en petit comité y en vez de lanzarme a dar conferencias, voy a hacer delante de 4 personas, a ver qué tal, y voy ampliando. O si me da miedo, yo qué sé, pues emprender, voy a intentar compaginar, que tengo estos ingresos fijos y ver cómo sería esto de emprendimiento. Pero dar pequeños pasos, tampoco hay que saltar a lo loco ni hacer locuras, pero siempre digo, ¿qué es lo que te da miedo? Analiza todo lo que está en tu área de influencia y todo lo que no está en tu área de influencia. Lo que no está en tu área de influencia, lo sueltas. Por lo que sí que depende de ti, empieza poco a poco, pequeños pasos. No hace falta empezar a tope, poco a poco. Y luego el entorno lo es todo. Yo, por ejemplo, en el mundo de emprendimiento, lo que hice en ese momento cuando no tenía un entorno directo de emprendedores era escuchar podcast todos los días, reprogramación mental, cuando no había. De hecho, me pasó una cosa súper curiosa que nunca lo he contado. Yo cuando emprendí, que fue como en el mundo de desarrollo personal hace 5 o 6 años, el mundo de emprendimiento no estaba tan en auge, las redes sociales eran otra cosa, porque en 5 o 6 años ha evolucionado la cosa, que ahora de repente emprendimiento se ve bien, antes no se veía bien, ahora se ve lo más cool, antes no. Y tiene sus cosas positivas y malas, como todo, ¿no? Yo me levantaba todos los días por las mañanas y cuando me iba a correr escuchaba un podcast. Había 4 podcasts en España, no había más. Y un podcast era El Patio de Vecinas, de La Forte, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esta chica entrevistaba a personas que vivían totalmente diferente a lo que yo vivía. Es decir, yo tenía un entorno de gente que trabaja en empresas, por cuenta ajena, y bueno, pues muy parecido todos, de una universidad, parecido. Pero esta chica entrevistaba a gente que era emprendedora, que había creado marcas, famosillos, un poquito de todo, ¿no? Y les hablaba y eran unas entrevistas muy cercanas y hablaban de su día a día, cómo se organizaban. Entonces yo sin querer, a primera hora, que es un portal mágico, que está en la parte inconsciente, iba reprogramando la mente con historias reales. Entonces yo sin querer iba pensando, joder, si esta persona ha podido escuchando su historia, ¿por qué no voy a poder yo? Mira esta persona que ha lanzado esta marca y mira qué bien le va ahora, o esta persona que tiene esta experiencia y viene de donde yo estoy. Entonces, sin querer, iba escuchando historias que nunca había escuchado, iba reprogramando la mente. ¿Qué es lo que me ha pasado con esta chica? Que 5 años más tarde, cuando yo la veía, imposible, era número 1 en podcast, muy conocida en redes. Yo no tenía ni redes cuando la escuchaba. Ha sido 2 años compañera mía de teatro, de una gira que se llama La Dramedia, y ha sido mi compañera, donde hemos estado viviendo 2 años casi juntas, todos los fines de semana, con un espectáculo que hemos tenido las 2 juntas. Entonces, con esto te quiere decir que todo es reprogramación mental. Cuando yo antes lo veía imposible, después de escucharla, después de rodearme de un entorno que ya han conseguido lo que yo quería, tanto, sobre todo digital, de escuchar historias y demás, tú vas reprogramando la mente y ese miedo que ves que es algo imposible, lo empiezas a normalizar como si fuera posible, porque ves casos de personas que ya lo han conseguido. Entonces la vida es que es maravillosa, todo es una reprogramación mental, y nunca había contado esto, ¿no? Pero manda narices que yo a esa chica que le escuchaba hace 5 años, que yo trabajaba por cuenta ajena y veía imposible vivir como vivo ahora, haya sido mi compañera de teatro durante 2 años en una gira nacional. Qué guay. Sí. Qué historia, ¿eh? Qué bien. Bueno, pues vamos a ir cerrando. ¿Qué te parece si, resumiendo, nos dices el mejor hábito del mundo, el peor hábito del mundo, y te dejamos un pequeño espacio para ti, para que nos recuerdes también dónde vamos a poder ver tu espectáculo, cuándo lo vas a estrenar, cómo se pueden comprar las entradas? Te dejamos ese espacio para ti. Vale. Bueno, pues a ver, el mejor hábito del mundo. Esta pregunta es difícil, ¿eh? Pues bueno, yo creo que el diálogo interior con nosotros mismos. Trabajar esa relación con nosotros mismos nos va a permitir, a la hora de cambiar de hábitos, hacerlo desde la amabilidad, desde el amor, que es mucho más sostenible, vivir en mayor coherencia con nosotros mismos. Entonces, oye, trabajar esa relación con nosotros mismos, llevarnos bien, porque así, de verdad, que la relación con los demás y cómo nos tratamos cambia radicalmente. El peor hábito del mundo, ahora, hoy en día, oye, las redes sociales, la tecnología, por favor, empecemos a gestionar la tecnología y que no sea la tecnología quien nos gestione a nosotros. Tenemos que cultivar las 3C: la curiosidad, la capacidad crítica y la creatividad. Viene una era donde la inteligencia artificial ya viene pisando fuerte. Wow. Y de verdad que estas 3 características que he dicho son algo esenciales que si tenéis niños, por favor, que empiecen a cultivarlo. Y luego pues voy a hablar de mi show de los hábitos a la constancia. Voy a hacer una gira ahora en el año 2025, lo que tengo cerrado a día de hoy, pero iremos a más sitios. Donosti, octubre, que está ahí, sí o no. Bueno, en principio Donosti octubre, Bilbao octubre, Madrid octubre. Ojo, Madrid últimas entradas. Luego tenemos Oviedo, voy a visitar Vigo, A Coruña, Mallorca y Canarias. Así que de octubre a diciembre tengo una gira entretenida. Y a partir del año 2026, pues bueno, pues ya iremos más a la zona del Mediterráneo, Andalucía, etcétera. Qué guay. Pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí, Amagoya, y nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, es que ricasco. Nada, nos vemos.